Bueno, continuamos a las 9:12 de la mañana con ampliación de noticias. Ya sabemos la noticia, es decir, que el Jurado Nacional de Elecciones ha determinado finalmente que deberá seguir adelante la consulta revocatoria contra la alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán. Y bueno, esto ha producido, por supuesto, una discusión inmediata, porque hay quienes consideran que esta decisión simplemente significa serios problemas para Lima, pero además, en términos del procedimiento, lo que se señala es pues que, en efecto, el RENIEC tenía razón, no es el Jurado Nacional de Elecciones, y como comentábamos fuera de micro con nuestro invitado, el doctor Julio César Castiglioni, efectivamente volvemos al pasado, y el problema pues es que cuando se construyó el sistema electoral en el Perú y sus instituciones, se creó un monstruo de tres cabezas. Y estamos viendo las consecuencias de eso en este momento, en esta discusión. Pero en fin, esa es una posibilidad. La otra posibilidad también es recurrir al jurado, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ya el problema se ha vuelto una cosa inmensa, porque parece también que por las fechas y los plazos, en el momento que se diera, si es que se da, una revocatoria de la señora Villarán, ya estaba prácticamente al final de su mandato, entonces tampoco tiene mucho sentido gastar plata. ¿Por qué nos hemos metido en este intríngulis? Doctor, ayúdenos un poco a salir de él. ¿Y qué cosa sería lo lógico en este momento? Don Raúl, buenos días. Efectivamente, para sorpresa nuestra, por primera vez se llevaría a cabo, o se va a llevar a cabo a partir de 1994, que está vigente la Ley de Control y Participación Ciudadana, una revocatoria o una consulta popular en la ciudad más importante del país. No le hemos prestado la atención. Porque eran asuntos relativamente pequeños, ¿no es cierto? O sea, el Perú profundo, las provincias, los lugares más pequeños, hasta que el tema nos llegó y entonces es el momento de discutirlo. Sí, pues claro que sí, hay que aprovechar el tema, pero en el buen sentido de la palabra para llegar a una conclusión. En la Constitución de 1993 se establece que el periodo municipal es de 5 años, pero esto se modifica en el año 2002 y la ley de revocatoria es de 1994. Por eso en la ley de revocatoria se dice que es el segundo y el tercer año, teniendo en cuenta que el periodo era de 5. Cuando se disminuye a 4, no se modifica la ley de revocatoria, porque es poco serio de que haya dos consultas, el segundo y el tercer año, en un periodo de 4 años. Pero independientemente de eso que usted señala, y que es muy importante y seguramente desconocido para una mayoría de nuestros oyentes, el tema es si la revocatoria tiene sentido en un régimen en donde se elige por mayoría simple, digamos así. Es decir, un alcalde puede ser elegido con el 25% de los votos y va a ser revocado, es decir, tiene en contra o no votaron por él el 75% de los electores. Condenado a la revocatoria. Es decir, ya está revocado. Entonces, independientemente de lo que usted dice, que ya sería un motivo suficiente para revisar el tema de la revocatoria, hay este asunto adicional, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, ahí tiene dos aspectos. En primer lugar, ya se ha hablado en algún momento, pero sin embargo, se ha hablado en algún momento de que haya una segunda vuelta entre el que obtuvo la primera votación y la segunda votación para que exista una autoridad más representativa en la provincia o en el distrito. Este es un tema sumamente interesante. El segundo punto es que lamentablemente en la ley de partidos políticos permite las agrupaciones políticas locales, distritales, provinciales, regionales y nacionales. Lo que deberíamos tener si queremos hacer que nuestra estructura de partidos políticos sea sólida, solamente 2 tipos. Los partidos de gobierno de alcance nacional y regional, si creemos en el proceso de centralización. No puede haber provinciales y distritales, porque ¿qué sucede esto? Entonces hay 12, 13 o 15 listas en lugares y en consecuencia se diluye el voto. Una dispersión total. Hay personas que salen elegidas con el 12%, 15%. Lo interrumpo un ratito, doctor, porque estamos al teléfono con el doctor Bernales, que también tiene en este momento que intervenir dentro de muy pocos minutos en el Congreso. Doctor Enrique Bernales, muy buenos días.
Muy buenos días, Raúl, ¿cómo te va? ¿Cuál es su opinión con respecto a la situación creada y sobre todo si en efecto, primero yo he mencionado el hecho de que tenemos un jurado nacional de elecciones y un sistema con RENIEC, etcétera, de lo más complicado. Pero en segundo lugar, el hecho pues que en efecto, en realidad, este proceso de revocatoria tiene también un laberinto legislativo, una serie de contradicciones, y a eso añádase que podemos ir al jurado, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sinceramente, ha crecido demasiado el tema. Bueno, sí, efectivamente, Raúl, estamos metidos en un lío creado fundamentalmente por la irresponsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, que presume tener un exceso de poder que realmente no tiene, porque la resolución que ha dado ayer es simplemente una barbaridad. Un error administrativo no puede en modo alguno modificar lo que manda la ley. Pero una pregunta, ¿ese error administrativo, doctor Bernales, era algo más que un error administrativo? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque si no, había también en el RENIEC una superabundancia o una cierta voluntad de ayudar. Eso es cierto también, pero el jurado no puede alegar, ¿no?, que se indujo al error, porque entonces el jurado desconoce un principio básico de derecho, que es que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Y no me van a decir que el señor Gutiérrez y todos los revocadores no sabían y no habían conocido exactamente la ley de plazos para la revocatoria. Por consiguiente, ellos estaban obligados a conocer cuáles eran esos plazos. Y no se puede alegar el desconocimiento de la ley, y el jurado, comenzando por el señor Sirina, que es juez supremo, no entiendo cómo puede ignorar ese mandato básico del derecho en el mundo entero. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora, una vez que el jurado ha resuelto esto? ¿La municipalidad tiene todavía abierto algún camino para insistir en este cuestionamiento? No lo creo, porque el jurado nacional de elecciones es juez de sí mismo, ¿no es cierto? O sea, gana, porque esto no es un derecho individual. Y a propósito entonces del otro tema, el tema de fondo, el tema que estamos discutiendo sobre la pertinencia o la necesidad, en todo caso, de hacerle modificaciones a esta figura de la revocatoria, de la consulta popular, del control ciudadano. Yo particularmente nunca he creído que la revocatoria sea una institución conveniente para el Perú, porque somos un país de democracia incipiente, un país donde realmente, si ponemos a las autoridades distritales, por ejemplo, en las alcaldías, sujetas a revocatoria, el perdedor al día siguiente de que perdió ya está recogiendo firmas para revocarlo. Entonces estamos introduciendo la inestabilidad sistemática en el sistema de gobierno local y regional, ¿no? Y por otro lado no deja de ser, pues francamente, un exceso increíble por parte de los constituyentes, como ellos son los que dan la Constitución, ¿no? La revocatoria existe para todo menos para ellos. Sí. Pero vamos a escuchar al doctor Castiglioni, que sobre todo con respecto al fallo o la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y si sobrepasó o no sus facultades con respecto al fallo de RENIEC. Yo discrepo democráticamente con el doctor Enrique Bernales por lo siguiente. RENIEC emite el oficio con fecha 3 de julio, el oficio 059, y que es notificado, que viene a ser un acto administrativo eficaz que surte sus efectos a partir de su notificación, en la cual dice que el plazo se vence el día 6. Al ser notificado, esto RENIEC establece que es el día 6. En su recurso extraordinario, el personero de RENIEC dice que ellos trataron de corregir y se comunicaron telefónicamente. Perdón, si hay un error, entonces correspondía a RENIEC emitir una nueva notificación: señor, nos hemos equivocado y esto no vence el día 6, sino vence el día 5. Porque si no, estamos en el otro tema. Van los revocadores el día 6, no les han comunicado nada en forma oficial. Ojo, y no estoy avalando la conducta de los revocadores, no les han comunicado nada en forma oficial, y el día 6 cuando van, en mérito a esa comunicación, le dice, el plazo se ha vencido el 5. Entonces, quien genera el error es RENIEC.
el doctor Bernales probablemente es un constitucionalista muy reconocido por sus múltiples ocupaciones, desconoce lo que ha sucedido con RENIEC en todo este proceso. RENIEC ha tenido una conducta deplorable en todo el proceso. Hay cuestionamientos a nivel nacional sobre verificación de firmas. Personas fallecidas, golondrinos, y jóvenes. La conducta de los revocadores ha sido ejemplar, ¿no es cierto? No, yo he sido uno de los primeros en criticar, doctor Bernales, me parece muy mal. Bueno, pero está usted equivocado en el sentido de que el error administrativo no varía el mandato de la ley. Y usted sabe perfectamente que la ignorancia de la ley no es excusa. Y los revocadores estaban obligados a conocer la ley. ¿O es que presentaron revocatorias sin conocer la ley? Pero, doctor Bernales, usted que es un constitucionalista sabe que el acto administrativo es eficaz cuando es notificado válidamente. Por encima de la ley, señor. El acto administrativo en ningún país del mundo puede estar por encima de la ley, sino en qué país vivimos. Correcto, pero para mí los plazos se me empiezan a computar a partir de que la administración me notifica. Si la administración a mí no me notifica... La equivocación del RENIEC debió meritar una sanción del jurado en todo caso. Pero no tiene competencia el jurado para sancionar al RENIEC. ¿Y tiene competencia para variar la ley? Pero perdón, el jurado lo que hay no puede corregir el procedimiento establecido por RENIEC. Lo que se ha... El procedimiento está equivocado, el jurado que tiene atribuciones de carácter jurisdiccional en materia electoral sí puede hacerlo. Y eso está en la Constitución. Por eso, en materia electoral, esto es un procedimiento administrativo de verificación de firmas. Administrativo en asunto de materia de naturaleza electoral. No, pero perdóneme, hay dos etapas. Una etapa de un procedimiento... Mire, no me confunda usted. Yo estoy por la Constitución y usted por la administración. Esa es la diferencia entre usted y yo. No, perdóneme, es que no. El hecho, yo he sido uno de los más críticos con el Jurado Nacional de Elecciones y se lo digo con autoridad. No me va a convencer de mi punto de vista. Tampoco usted a mí, doctor Bernales. Sencillamente que... No, estamos simplemente escuchando las dos posiciones. Ahora, pero por eso, yo lo que... El señor tiene su posición, yo tengo la mía. No me va a convencer a mí de lo que él piensa. Tampoco a mí, respetamos las posiciones. Perfecto, se respetan ambas posiciones. Enrique, una pregunta que se deriva de lo que usted venía exponiendo. Es decir, estamos ante un hecho que ya no es posible de impedir. Es decir, así es. El tema de la convocatoria. Hay que ir a la revocatoria, Pero no señalando que en efecto también se requiere una vez más estudiar esta historia de los organismos electorales que están pues verdaderamente... Lo cual nos lleva a una necesaria modificación de la Constitución. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no respetar la Constitución y a pensar que se puede hacer con ella lo que a uno le da la gana y no es así, pues. O vivimos en una democracia o vivimos en la selva. Bueno, pero vivimos en una democracia imperfecta, como imperfecta, efectivamente, y está en nosotros. Ahora, en el caso de la revocatoria, es la última pregunta, digamos que le hago, en el caso de la revocatoria, lo que tenemos ahora también es una contradicción en los plazos, porque la norma para los plazos era en el supuesto de que el mandato presidencial era de 5 años, el mandato municipal era de 5 años, no de 4. Entonces, ahora es de 4, pues. Iniciamos un proceso en el que en realidad prácticamente se llega, suponiendo a una resolución revocatoria, pero al más breve, tan cerca del final de la gestión del alcalde o de la alcaldesa. El efecto de eso va a ser, desgraciadamente, paralizar la gestión municipal, y eso le va a hacer daño a la ciudad. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Fíjese, aquí en Radio Programas del Perú, yo dije que la revocatoria se utiliza como una vendetta política y como un medio de extorsión y chantaje. Está colgado en la página web acá. Pero sin embargo, es un procedimiento establecido en la propia Constitución Política del Perú. Sí, de acuerdo, está en la Constitución y hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, hay que ir a la consulta popular. Entonces, no queda otra. Entonces, evidentemente, lo que sí estoy de acuerdo con usted, que hay que volver a discutir lo que se denomina en otras latitudes el referéndum revocatorio. Pareciera que estamos solamente en un formulismo que afecta la actuación de una vida municipal y que afecta en realidad a la democracia, pues porque finalmente... Por eso hay que coincidir en que aunque se haga la revocatoria en las condiciones en que se ha establecido, las consecuencias las va a pagar el vecino, las consecuencias las va a pagar la ciudad. Sí, ese es un tema, una consecuencia, pero si nosotros vamos al análisis, el referéndum revocatorio en otras legislaciones... solamente votan en la consulta popular aquellas personas que eligieron a esa autoridad. Y mientras que en el Perú,
incluyendo los nuevos electores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto se presta a los golondrinos. Entonces hay que también revisar eso, porque en los lugares pequeños se llevan 100 personas y se voltea una elección fácilmente. Entonces, desgraciadamente, parte de la democracia imperfecta a la que alude Raúl, y estoy de acuerdo con ello, consiste en que nuestra legislación electoral es muy confusa. Efectivamente, pero para eso creo que estamos nosotros los que un poco podemos saber sobre el tema. Creo que hay que sentarse a discutir todo lo que es la composición del sistema electoral, discutir el Código Procesal Electoral, el Código Electoral desde el tema constitucional, porque evidentemente el día de hoy todos decimos unos a favor y otros en contra, pero nuestras posiciones han sido sumamente claras acá desde mucho tiempo. Entonces, cuando ha llegado a Lima, pero antes no nos hemos atrevido a decir nada. Nosotros sí lo hemos dicho acá en radioprogramas y con ustedes hemos conversado sobre el tema. Y una modificación a este sistema, o en todo caso a la figura misma de la revocatoria, ¿cuánto tiempo demandaría en términos legislativos, congresales? Bueno, eso habría que correr traslado al Congreso, siempre, porque creo que hay proyectos que están en sobremesa, pero habría que pedir que se aceleren los trámites para que eso se pueda ver. Ya no para esa revocatoria, porque eso ya está imposible. Sino para el futuro. Y les ruego me disculpen, pero me están esperando en el Congreso, precisamente. Muchas gracias. Formúlenle la pregunta, doctor Bernal. Ahí está. Ya. Muchas gracias, doctor Enrique Bernal. Son 9:29 minutos de la mañana, vamos, en fin, a cerrar el asunto. Porque la otra cosa, doctor César Castellani, me gustaría conocer su opinión, es que generalmente las reformas constitucionales se abordan en el Congreso cuando ya estamos cerca de un proceso electoral. El jurado funcionan los intereses inmediatos, ¿no? Y que tergiversan la posibilidad de eternidad del mandato constitucional. Hay un proyecto de ley de modificación de la legislación electoral nacional con el Código Procesal Electoral y con el Código Electoral. Lamentablemente el Congreso no le está dando el tratamiento correspondiente. Hay una comisión de estudio, pero nuestro Congreso pues es reacio a tratar estos temas técnicos. ¿Es el momento de hacerlo? Sí, señor Raúl, sí, es el momento de hacerlo antes de que tengamos el próximo proceso electoral municipal en dos años y el general en 3 años. Finalmente, antes que el tiempo nos gana, se ha venido diciendo de que como la ley establece que son en 90 días que se debe convocar inmediatamente a la consulta de presentada la solicitud, esto no es muy cierto. Y por lo siguiente, en el año 2004 se convocó en octubre, en el año 2005 el 3 de julio, en el año 2008 el 7 de diciembre, en el año 2009 el 15 de noviembre. ¿Por qué? Son aproximadamente 8 meses desde el momento que se inicia la venta del kit hasta la consulta. Es lo que ha sucedido en este caso. En el año 2012, 4 meses hasta el 25 de mayo para presentar las solicitudes y 4 meses para la consulta el 30 de septiembre. Es decir, si ajustamos los plazos, el próximo proceso de consulta popular para el año 2013 sería entre julio o agosto del próximo año y más no, como se viene diciendo lamentablemente, que sería en el primer trimestre del próximo año. Estamos ya en el mes de noviembre. O sea que todavía se extiende mucho más. Se extiende mucho más por todo lo que significa desde el cierre del padrón electoral. No, sí, lo habían planteado algunos también ya en septiembre del próximo año. Septiembre del próximo año. Julio, agosto, septiembre, en el peor de los casos. Entonces estamos hablando de un año que tendríamos, donde va a haber un proceso de revocatoria, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Julio César Castillo. Muchas gracias, estaba interesante. Ha sido muy interesante, efectivamente. Son las 9:31 minutos de la mañana.